Oye, ¿sabes qué estuve pensando el otro día? Estaba mirando mi cuenta del banco online, luego pasé al feed de Instagram y después, por trabajo, acabé consultando un archivo digitalizado del siglo XVIII. Y me di cuenta de que aunque parezcan mundos que no tienen nada que ver, hay como un hilo invisible que los cose a todos. Es una observación muy buena, porque ese hilo invisible tiene un nombre y es, en gran medida, el motor de nuestro mundo moderno, las bases de datos. Y precisamente el material que vamos a analizar hoy nos propone un viaje para entender justo eso. Primero, ¿qué es realmente una base de datos? Quitándole esa imagen de concepto técnico y aburrido para verla como el cerebro que organiza casi todo lo que hacemos. Y segundo, y esto es lo que me parece más fascinante, cómo esa misma tecnología que nos permite comparar online o ver series en streaming se ha convertido en una herramienta increíblemente poderosa para indagar en el pasado. Para acceder al conocimiento en su estado más puro. Las fuentes primarias. Exacto. La idea es pasar de ser un simple consumidor de información a entender cómo funciona la maquinaria por dentro y, bueno, con suerte, aprender a usarla para convertirnos en nuestros propios investigadores. Pues me apunto a esa misión. Venga, vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio. La definición más básica que encontramos es que una base de datos es una colección organizada de información estructurada. Me gusta esa idea. No es un cajón desastre. Es un sistema donde cada cosa tiene su etiqueta y su lugar. La palabra clave ahí es organizada. Esa organización no es casual, ¿eh? Responde a unas reglas muy estrictas para que el sistema sea fiable y eficiente. De hecho, se destacan 5 características fundamentales. Las primeras 4 yo las veo como las reglas defensivas, las que construyen la fortaleza de los datos. Una fortaleza de datos. Me gusta la imagen. ¿Cuáles serían esos muros? Pues el primero es la independencia de los datos. Significa que la información existe por su cuenta, separada del programa que la utiliza. Si mañana Instagram cambia todo su diseño, tus fotos y mensajes siguen ahí, intactos, porque no pertenecen a la aplicación, sino a la base de datos que hay detrás. Entendido. Es como decir que los libros de una biblioteca existen independientemente del sistema informático que usen para catalogarlos. Justo. Si cambian el software, los libros siguen en las estanterías. Precisamente. El segundo muro es la integridad. El sistema se asegura de que los datos sean coherentes. El ejemplo es muy claro. Una persona no puede tener 2 fechas de nacimiento distintas. La base de datos rechaza la información contradictoria para mantener la lógica interna. El tercer muro es la seguridad, que es obvio. Controlar quién puede ver, editar o borrar cada dato. Y el cuarto, la redundancia mínima. Esto suena más técnico. Pero es muy intuitivo. Se trata de evitar repetir la misma información innecesariamente. Imagina que tienes la dirección de un cliente guardada en 10 sitios distintos. Si se muda, tienes que acordarte de cambiarla en los 10. Es una receta para el desastre. En una buena base de datos, esa dirección existe una sola vez y todos los sistemas que la necesitan la consultan de ese único lugar. Ahorra espacio, pero sobre todo, evita errores catastróficos. Vale, entiendo el concepto de fortaleza. Independencia, integridad, seguridad y redundancia mínima. Son las reglas para que la información sea fiable y esté protegida. Pero has dicho que había 5 características. Ah, la quinta es la buena. Si las 4 primeras son la defensa, la quinta es la magia ofensiva. Es lo que permite que el mundo entero use esa fortaleza a la vez sin que se venga abajo. El acceso concurrente. El acceso concurrente. Suena a lo que pasa en un banco. Es exactamente eso. Piensa en la web de un banco o una aerolínea. Miles de personas pueden estar intentando comprar el último asiento de un avión. O sacar dinero de la misma cuenta compartida desde 2 cajeros a la vez. Exacto. Y el acceso concurrente es la capacidad de la base de datos de gestionar todas esas peticiones simultáneas en milisegundos, asegurándose de que el saldo sea siempre correcto y que ese asiento solo se venda una vez. Sin esta característica, no existiría ni el comercio electrónico, ni la banca online, ni las redes sociales. Sería un caos. Es increíble pensar que esa fracción de segundo de procesamiento en un cajero automático es, literalmente, lo que sostiene la economía digital. Ahora entiendo la parte técnica. Es el motor invisible del presente. Pero lo que de verdad me voló la cabeza al revisar estos apuntes es cómo esta misma lógica se aplica a algo que parece, pues, totalmente analógico como la investigación histórica.
¿Cómo se conecta un sistema de transacciones bancarias con las cartas de un soldado del siglo XVIII? Ahí está el gran salto conceptual. La conexión es que ambos son datos. La base de datos es la herramienta y lo que cambia es lo que guardamos dentro. En el mundo de la investigación hablamos de indagar en fuentes primarias. Y la distinción es crucial. No es lo mismo leer un libro de historias sobre una batalla que es la interpretación de un historiador. Una fuente secundaria. Eso es. Que leer las cartas que los soldados escribieron desde la trinchera. Esas cartas son la materia prima, el dato en crudo, la fuente primaria. Y el proceso de usar esas fuentes no es tan simple como encontrarlas y leerlas, ¿verdad? Se describe un método muy riguroso, casi detectivesco. Totalmente. Son 4 pasos. El primero es la localización, saber dónde está el documento. Antes era rebuscar en archivos polvorientos. Hoy, cada vez más, es navegar por bases de datos digitalizadas. El segundo es la validación, que suena a película de espías. Comprobar que el documento es auténtico y no una falsificación o una versión manipulada. Me imagino que en el mundo digital, con la facilidad para editar imágenes o textos, este paso es más importante que nunca. Fundamental. El tercer paso es la contextualización. No basta con tener la carta del soldado. Hay que saber quién era, cuándo la escribió, a quién, bajo qué circunstancias. El mismo texto significa cosas muy distintas si lo escribe un general victorioso que un recluta aterrado. Y el cuarto paso es la extracción. Una vez validada y contextualizada, sacamos la información en crudo para poder analizarla, compararla y, construir nuestro propio argumento a partir de ella. Y para que esto deje de ser abstracto, se dan ejemplos muy concretos de qué puede ser una fuente primaria. No son solo documentos antiguos. Original o las actas de una reunión de una empresa, pero también datos brutos, los resultados de un censo, las notas de campo de un antropólogo que convive con una tribu, o los registros meteorológicos de hace un siglo. Es información sin cocinar. También se menciona el material audiovisual. Una fotografía del momento exacto en que cae el muro de Berlín, la grabación original de un discurso de Martin Luther King. O un vídeo de noticias de la época antes de ser reeditado en un documental posterior. Claro. Exacto. O los testimonios orales, como entrevistas a testigos directos de un suceso. Y algo que a menudo olvidamos, los artefactos. La ropa de una época, las herramientas que usaban, las monedas. Un simple tenedor del siglo XVII es una fuente primaria que nos habla de la dieta, la metalurgia y las costumbres de la mesa de ese tiempo. Y hoy, gracias a la digitalización, miles de estos objetos están fotografiados en 3D y catalogados en bases de datos. Vale, ya sabemos qué son las fuentes primarias y cómo deberíamos tratarlas. La pregunta del millón es, ¿dónde las encontramos? Sobre todo, si no tenemos acceso a las grandes bibliotecas universitarias. Afortunadamente, aquí se nos ofrece una auténtica caja de herramientas digital con recursos gratuitos y en español. Si buscamos artículos científicos, que son fuentes secundarias pero que nos llevan a las primarias, se mencionan 3 plataformas clave. Redalic y Cielo, que son fantásticas porque se centran en la producción académica de América Latina, España y Portugal, dándonos una perspectiva que a menudo se pierde en las bases de datos anglosajonas. Y la tercera es Dialnit, de la Universidad de La Rioja. Se destaca que es especialmente buena para encontrar algo muy concreto: tesis doctorales. Y eso es un tesoro escondido. Una tesis doctoral es a menudo el resultado de años de trabajo con fuentes primarias. El autor ya ha hecho gran parte del trabajo de localización y validación por nosotros. Pero si lo que queremos es ir directos al grano, a las fuentes primarias puras y duras, hay otras recomendaciones. La primera es Internet Archive, y la describen como oro puro. Es que lo es. Internet Archive es una de esas webs en las que entras a buscar un libro de 1920 y 3 horas después acabas viendo anuncios de televisión de los años 80. Es un agujero de gusano maravilloso y peligrosísimo para la productividad. Tienen millones de libros antiguos escaneados, grabaciones de radio, noticieros de televisión. Es la biblioteca de Alejandría de nuestra era. Qué bueno. Junto a esa se mencionan los más especializadas. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que es imprescindible para cualquiera que investigue sobre literatura o historia hispánica, y el Project Gutenberg, que es la biblioteca digital más antigua y el mejor lugar para encontrar obras clásicas universales cuyos derechos de autor ya han expirado. sin usar Google Académico.
Eso es. No es una base de datos en sí, sino un megabuscador que rastrea en casi todas las demás. Es el gran índice de la investigación mundial. Y una vez dentro de estas plataformas, nos dan un truco de búsqueda. Sí. A ver. Además de poner nuestra palabra clave, por ejemplo, Guerra Civil Española, podemos añadir términos que suelen estar asociados a fuentes primarias, palabras como correspondencia, diario, entrevista, informe anual o datos estadísticos. Esto actúa como un filtro y nos ayuda a encontrar la materia prima en lugar de la opinión de otros. Archive, y después de unas horas salimos con un montón de información valiosísima. Y un escritorio digital que es un absoluto caos. Tengo 50 PDFs, 20 imágenes y un montón de notas sueltas. Supongo que hay algún método para no ahogarse en este mar de información, ¿no? Por supuesto. Y es una herramienta clásica, pero increíblemente eficaz. La ficha de trabajo. Aquí es crucial entender la diferencia con la ficha bibliográfica, que es lo que la mayoría conocemos. Espera, yo siempre he pensado que eran más o menos lo mismo. La ficha bibliográfica es donde apuntas el autor, el título, el año, para luego poder citarlo. ¿Cuál es la diferencia? La ficha bibliográfica es solo la etiqueta de la botella. Te dice qué vino es, de qué año y de dónde viene. Es imprescindible para crear tu lista de referencias al final, para que otros puedan encontrar tus fuentes. Pero la ficha de trabajo es el vino en sí. Es donde analizas el contenido. Vale, explícamelo. Una ficha de trabajo contiene los datos bibliográficos, sí, pero lo importante es lo que añades tú. Una cita textual que te ha parecido reveladora, un resumen de un capítulo entero o tu propio análisis crítico. No es un registro de tus fuentes, es la construcción de tu argumento, ladrillo a ladrillo. Cada ficha es una idea. Y veo que se mencionan varios tipos. La textual parece la más sencilla. Copiar y pegar una cita, siempre entre comillas. Exacto, para tener la evidencia exacta a mano. Luego está la de resumen, que es sintetizar una idea larga con tus propias palabras, capturando la esencia. Y la de paráfrasis, que es sutilmente diferente y muy útil. ¿En qué se diferencia de un resumen? Siempre me ha costado verlo. En el resumen buscas acortar. En la paráfrasis buscas reinterpretar. El objetivo no es la brevedad, sino explicar la misma idea del autor, pero con tu propio vocabulario y tu propia estructura, quizás para hacerla más clara o para conectarla mejor con tu propio estilo de escritura. Es como traducir la idea del autor a tu propio idioma intelectual. Ya veo. Y la última, la ficha de análisis, es donde entramos nosotros en juego. Ahí es donde ocurre la magia. Es la ficha donde dices, esto que dice el autor conecta con esta otra idea que leí en otro libro. O el argumento de esta fuente es potente, pero ignora este factor crucial. Es donde dejas de ser un recopilador de información y te conviertes en un pensador crítico. O sea que, si lo unimos todo, hemos pasado de entender la estructura técnica de una base de datos a usarla para encontrar fuentes primarias y organizarlas de forma sistemática para construir nuestro propio conocimiento. Es un recorrido completo. Pero, para terminar de atar cabos, ¿por qué son tan importantes las bases de datos en el panorama general? ¿Se las llama el corazón y el cerebro de las tecnologías de la información? Es que lo son, y se puede resumir en 4 pilares. El primero es que dan vida al contenido dinámico. Una app como Instagram o Netflix es, en el fondo, un cascarón vacío, una plantilla. Lo que la hace útil y personal para ti es la base de datos que, en milisegundos, la rellena con tus fotos, tus series recomendadas, tus mensajes. Sin la base de datos, todas las webs serían como un folleto de papel, estáticas e iguales para todo el mundo. El segundo pilar es que transforman datos en información útil. Esto conecta con la inteligencia de negocios. Tener millones de registros de ventas sueltos son solo datos, ruido. Pero una base de datos permite cruzarlos y consultarlos para descubrir patrones. Por ejemplo, descubrir que las ventas de un producto se disparan en una región concreta cuando llueve. Ese patrón ya no es un dato, es información valiosa que permite tomar decisiones. El tercer pilar es la integridad y la persistencia. Ya hablamos de la seguridad en las transacciones bancarias, pero hay un ejemplo aún más cotidiano. Si se te rompe el móvil, no pierdes tus contactos. ¿Por qué? Porque no estaban realmente en el teléfono, estaban guardados de forma segura en una base de datos en la nube. La base de datos garantiza que tu información más valiosa perdure y sea correcta independientemente del dispositivo.
Y el cuarto pilar nos trae de lleno a la actualidad. Son el combustible de la inteligencia artificial. Totalmente. Una IA no es magia. Aprende analizando patrones en cantidades ingentes de ejemplos. Millones de imágenes para reconocer un gato. Miles de millones de textos para aprender un idioma. ¿Y dónde están almacenados, organizados y etiquetados todos esos ejemplos? En bases de datos masivas. Sin ellas, el aprendizaje automático sencillamente no existiría. Hay una frase que lo resume de forma muy potente. Sí. En el ecosistema de las tecnologías de la información, las bases de datos no son solo almacenes pasivos, sino componentes activos que permiten la personalización de servicios, garantizan la integridad de las transacciones globales y proveen la materia prima necesaria para el análisis de Big Data y el funcionamiento de la inteligencia artificial. No son un archivador, son un motor. ¡Qué buen recorrido! Hemos empezado con la duda de qué conectaba un banco y una red social y hemos terminado entendiendo que estos sistemas no solo organizan el presente, sino que también son la llave que nos permite reinterpretar el pasado de una forma mucho más directa y rigurosa. Son, en esencia, la infraestructura del conocimiento. Y eso nos deja con una última reflexión. Hoy nos hemos centrado en cómo usar estas herramientas para encontrar y analizar la información. Pero esto plantea una pregunta más profunda. Si las fuentes primarias son los fragmentos más puros de la realidad a los que podemos acceder y nuestro acceso a ellas depende cada vez más de cómo una base de datos las clasifica, las etiqueta y las organiza, ¿qué responsabilidad tenemos de cuestionar no solo la fuente en sí, sino también la estructura del archivo digital que nos la presenta? La forma en que se ordena el conocimiento también es una forma de interpretarlo.